La mujer que el poder necesitaba que olvidaras. Desde hace siglos, millones de personas están convencidas de algo que jamás leyeron en ninguna fuente original. Creen recordar una historia que nadie escribió. Repiten un retrato que no aparece en los textos. Y defienden una etiqueta que fue fabricada mucho después, en despachos donde el poder decidía que debía recordar el mundo, y que debía desaparecer. María Magdalena. Un nombre. Un problema. Y una solución perfecta para una institución que no toleraba mujeres incómodas. Si hoy te preguntara quién fue María Magdalena, probablemente responderías con seguridad. Y probablemente estarías equivocado. No por ignorancia, sino porque alguien trabajó durante siglos para que lo estuvieras. Porque esta no es la historia de una mujer. Es la historia de una operación de control del relato. Si te interesa entender cómo se fabrican las verdades oficiales y cómo la historia se reescribe desde el poder, este es tu lugar. Suscríbete al Club del Escepticismo. Aquí no destruimos mitos por provocación, sino por higiene intelectual. Y ahora sí, volvamos al cuerpo sobre la mesa. La tradición popular no surge de la nada. Surge cuando alguien con autoridad repite algo suficientes veces y nadie tiene permiso para contradecirlo. Michel Foucault lo explicó con precisión quirúrgica. El poder no solo reprime, también produce conocimiento. Decide qué se dice, cómo se dice y quién tiene derecho a decirlo. María Magdalena fue víctima de ese mecanismo. En los relatos más antiguos, los que no pasaron todavía por siglos de filtro eclesiástico, María no aparece como prostituta, ni como mujer caída, ni como pecadora pública. Aparece como discípula, testigo, y en algunos textos incómodos, como líder. Y ahí empieza el problema. Porque en una estructura profundamente patriarcal, una mujer con voz no es una anécdota, es una amenaza. No hace falta quemarla. Basta con redefinirla. Vamos a los textos. No a la tradición oral, no a los sermones, no a las homilías tardías. A los documentos. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece en momentos clave. No es una figura decorativa. Está presente cuando otros desaparecen. Observa cuando otros huyen. Y según los relatos, es una de las primeras, si no la primera, en advertir la ausencia del cuerpo de Jesús. Esto no es menor. En términos narrativos, el testigo es poder. El que ve primero, controla el relato. Y eso, en cualquier sistema jerárquico, es intolerable si el testigo no encaja en el molde. Pero atención, en ningún texto canónico se la llama prostituta. Ni una sola línea. Ni una insinuación. Ni un adjetivo ambiguo. Entonces, ¿de dónde salió esa imagen? No de los textos. Salió del púlpito. Siglo VI. Año 591. Papa Gregorio I. Un sermón. Una jugada magistral. En una sola operación retórica, fusiona tres personajes femeninos distintos. María Magdalena, María de Betania y la mujer anónima pecadora que unge los pies de Jesús en otro relato. No es un error filológico. Es una decisión política. Porque al convertir a María Magdalena en prostituta arrepentida, se logra algo brillante desde el punto de vista del control social. Se neutraliza su autoridad. Se sexualiza su figura. Se la convierte en advertencia moral, no en referente intelectual. Foucault aplaudiría la eficacia del movimiento. La historia no se borra. Se reescribe. Pero el problema no termina ahí. Cuando ampliamos el foco y observamos los textos gnósticos, esos que quedaron fuera del canon, no por falsedad, sino por incomodidad, la figura de María Magdalena se vuelve aún más problemática para el poder. En el Evangelio de María, por ejemplo, ella aparece como intérprete de enseñanzas, como interlocutora directa, como figura respetada y envidiada. Pedro la cuestiona. Andrés duda de su autoridad. No porque sus palabras sean incoherentes, sino porque vienen de una mujer. Esto no es teología. Es sociología pura. La disputa no es doctrinal. Es jerárquica. Y aquí aparece una falacia clásica que se repite hasta hoy. La Iglesia siempre sostuvo.
Como si la antigüedad de una afirmación la volviera verdadera. Falacia ad antiquitatem. El error más cómodo del dogma. Hasta aquí, María Magdalena no es prostituta, no es secundaria y no es marginal. Es peligrosa. Y cuando una figura es peligrosa, el poder no la elimina, la domestica. En la siguiente parte veremos cómo se construye un estereotipo. Cómo se legitima con silencio académico y cómo una mentira repetida durante siglos termina pareciendo memoria colectiva. Porque el olvido, cuando es planificado, no es un accidente. Es una estrategia. Si este análisis te está incomodando, es buena señal. Comparte este vídeo y únete al club del escepticismo. Aquí no defendemos certezas heredadas, las ponemos a prueba. ¿Cómo se fabrica una pecadora útil? Si el poder no puede eliminar un testimonio incómodo, lo transforma en advertencia. Esa es una regla no escrita, pero aplicada con rigor casi científico a lo largo de la historia. Y María Magdalena no fue la excepción, fue el experimento perfecto. En la parte anterior dejamos a María en un punto peligroso para cualquier institución jerárquica. Una mujer con acceso al conocimiento, con cercanía al núcleo del relato y con autoridad simbólica frente a figuras masculinas que, según los propios textos, dudan, huyen o callan. Eso no se puede permitir. No si quieres controlar el discurso durante siglos. Aquí entra en escena el mecanismo más eficiente del poder, la resignificación moral. No se la ataca directamente. No se la acusa de herejía. Se hace algo mucho más eficaz, se la reduce a su cuerpo. Porque una mujer sexualizada deja de ser una amenaza intelectual. La etiqueta de prostituta arrepentida no solo desacredita, reeduca. Funciona como una fábula moral. Le dice a las mujeres cómo deben comportarse y a los hombres cómo deben interpretarlas. No es teología, es pedagogía social. Y aquí conviene detenernos un segundo para desmontar una falacia recurrente. Pero el arrepentimiento es un mensaje positivo. No. Eso es una falacia de falsa benevolencia. El mensaje no es que cualquiera puede redimirse. El mensaje es que la mujer que se sale del molde solo puede volver al sistema si acepta una identidad humillante y subordinada. María no es recordada por lo que enseñó. Es recordada por lo que supuestamente fue. Y ni siquiera fue eso. Ahora bien, alguien podría objetar. Pero los evangelios canónicos son los únicos confiables. Ahí tenemos otra falacia clásica, apelación a la autoridad institucional. No se argumenta que sean más fiables por su método, sino porque ganaron. Y ganar no es sinónimo de tener razón. Es sinónimo de haber tenido más poder político, más respaldo imperial y mejor maquinaria de censura. Los textos gnósticos no desaparecieron por débiles. Desaparecieron porque eran incompatibles con una iglesia que estaba dejando de ser una comunidad y comenzaba a convertirse en una estructura de poder. Una estructura que necesitaba jerarquía, obediencia y roles bien definidos. Y María Magdalena rompía los tres. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se describe una cercanía especial entre María y Jesús que ha sido explotada hasta el cansancio por lecturas sensacionalistas. Pero ese no es el verdadero problema del texto. El problema no es el afecto, es el reconocimiento. María aparece como alguien que entiende. Como alguien que pregunta. Como alguien que interpreta. Y eso, en una cultura donde el saber era masculino por defecto, era intolerable. Así que el texto no se debate, se excluye. No se refuta. Se silencia. Foucault otra vez, el poder no necesita destruir lo que amenaza. Le basta con expulsarlo del campo de lo decible. Aquí entra una pregunta incómoda. Si María Magdalena hubiera sido realmente una prostituta arrepentida, ¿por qué los textos más antiguos no lo dicen? Respuesta incómoda, porque esa idea no existía. Aparece tarde. Muy tarde. Cuando ya no quedan testigos, cuando la tradición oral ha sido moldeada, cuando la alfabetización está controlada y cuando cuestionar el relato oficial ya no es una opción, sino una condena. No es historia transmitida. Es historia administrada. Primera falacia, confusión de personajes. Se fusionan mujeres distintas para construir un arquetipo moral único. No por evidencia, sino por conveniencia. Segunda falacia,
Generalización moral. Se asume que toda mujer cercana al pecado sexual representa a todas las mujeres. María se convierte en símbolo, no en persona. Tercera falacia, silencio selectivo. Se omiten pasajes incómodos y se amplifican los que sirven al discurso dominante. Cuarta falacia, naturalización del estereotipo. Después de siglos, la mentira ya no necesita defensa. Se acepta como sentido común. María Magdalena no fue degradada por error. Fue rediseñada. Convertirla en prostituta no fue una confusión teológica, fue una solución política. Una forma elegante de decir, esta mujer habló, pero no la escuches. En la siguiente parte entraremos en el terreno más incómodo, cómo esta operación no solo afectó a María, sino que sentó las bases de una visión de la mujer que aún hoy sigue vigente, camuflada de tradición. El cuerpo como campo de batalla. Cuando una institución necesita perpetuarse, no controla primero las ideas. Controla los cuerpos. Y entre todos los cuerpos posibles, el femenino ha sido históricamente el más vigilado, el más regulado y el más castigado. María Magdalena no fue una excepción, fue el prototipo. Porque una vez que la conviertes en símbolo sexual caído, ya no importa lo que diga. Su voz queda automáticamente sospechada. Y ese es el truco más antiguo del poder, desacreditar al mensajero para no enfrentar el mensaje. Aquí el relato deja de ser solo religioso y se vuelve profundamente político. La figura de la prostituta arrepentida cumple varias funciones simultáneas. Enseña culpa. Premia sumisión. Castiga autonomía. No es casualidad. Es diseño social. Desde una perspectiva Foucaultiana, la Iglesia no solo predicó una moral, administró la sexualidad. Definió qué cuerpos eran puros, cuáles peligrosos y cuáles necesitaban vigilancia permanente. María Magdalena, resignificada, se convierte en el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando una mujer cruza los límites permitidos. Pero atención, el castigo no es la exclusión total. Eso sería inútil. El castigo es la reintegración humillante. Puedes volver, pero arrodillada. Y aquí aparece una contradicción deliciosa desde el punto de vista crítico. Una institución que desconfía obsesivamente del cuerpo femenino. Decide convertir a una mujer en el símbolo central del arrepentimiento sexual. No es incoherencia. Es estrategia. Ahora bien, preguntémonos algo que casi nadie pregunta. ¿A quién beneficia esta narrativa? No a María. No a las mujeres. No a la verdad histórica. Beneficia a una estructura donde el poder es masculino, vertical y celosamente protegido. Pedro, Pablo, los obispos, los concilios, todos comparten algo, autoridad masculina legitimada por tradición. Una mujer con acceso al conocimiento rompe esa cadena. Una mujer reducida a su pecado la refuerza. Por eso María Magdalena no podía ser maestra. Tenía que ser advertencia. Veamos el efecto a largo plazo. Porque el daño no termina en el siglo VI. Durante siglos, esta imagen moldeó la percepción social de la mujer. Intelectualmente sospechosa. Moralmente frágil. Necesitada de guía masculina. Y cuando alguien intentaba salirse de ese molde, la historia ya tenía una etiqueta preparada. No hacía falta refutarla. Bastaba con insinuar. Aquí la falacia es devastadora, culpabilidad por asociación simbólica. No importa lo que seas. Importa a qué arquetipo te pareces. María Magdalena deja de ser persona histórica, o incluso literaria, para convertirse en herramienta disciplinaria. Y aquí conviene subrayar algo incómodo para muchos defensores del dogma. Este proceso no fue accidental, ni inconsciente, ni producto de otra época. Fue deliberado. Los concilios decidieron qué textos eran aceptables. Los sermones moldearon la imaginación popular. El arte reforzó el estereotipo. Cabellos sueltos, mirada caída, sensualidad domesticada. Todo comunica. Todo educa. Todo controla. María Magdalena no fue silenciada con fuego ni con espada. Fue silenciada con una historia mejor contada, y más útil. En la próxima parte vamos a desmontar el último refugio del dogma, la idea de que,
Aun si todo esto fuera cierto, no importa. Spoiler, importa. Mucho. Porque cuando se falsifica el pasado, se gobierna el presente. Si te interesa entender cómo el poder reescribe la memoria colectiva, este canal es para ti. Únete al club del escepticismo. Aquí la historia no se venera, se examina. Cuando la verdad depende de quien la cuenta. Hay una idea profundamente tranquilizadora que las instituciones aman repetir, que la verdad histórica es sólida, estable y transmitida con cuidado. Es una ilusión cómoda. En realidad, la historia, sobre todo cuando pasa por estructuras de poder, es frágil, maleable y peligrosamente selectiva. María Magdalena es la prueba. Porque si algo revela su caso, no es solo una injusticia puntual, sino un patrón. La verdad no se conserva, se negocia. Y cuando hay intereses políticos, la negociación suele ser brutal. En teoría, la Iglesia afirma custodiar la verdad. En la práctica, la administra. Y administrar implica elegir. Elegir que se recuerda, que se olvida y que se transforma en dogma incuestionable. Aquí aparece un problema filosófico central. Si una verdad necesita censura para sobrevivir, ¿es realmente verdad, o es poder? El escepticismo metódico no niega por negar. Pregunta. Examina. Sospecha. Y cuando se aplica a la figura de María Magdalena, el edificio empieza a temblar. Porque el relato oficial depende de silencios estratégicos. Silencio sobre su rol como discípula. Silencio sobre su autoridad narrativa. Silencio sobre los textos donde interpreta enseñanzas. A cambio, se amplifica una imagen conveniente, la mujer caída, redimida, agradecida y dócil. No se trata de fe. Se trata de control del significado. Foucault lo diría sin rodeos: quien controla el discurso, controla lo pensable. Y durante siglos, pensar a María Magdalena fuera del molde fue literalmente impensable. No porque faltaran fuentes, sino porque faltaba permiso. Aquí surge otra defensa común del dogma. Pero esos textos alternativos también tienen agenda. ¿Correcto? Y ahí está el punto. Todos los textos tienen agenda. La diferencia es que unos ganaron el respaldo imperial y otros no. Unos fueron copiados, traducidos y predicados. Otros fueron escondidos, destruidos o ridiculizados. La falacia aquí es sutil pero poderosa: falsa neutralidad del vencedor. Se asume que quien ganó la disputa doctrinal lo hizo por mérito epistemológico, no por fuerza institucional. La historia real es menos romántica. María Magdalena se convierte entonces en un espejo incómodo. Nos obliga a aceptar algo que incomoda profundamente, que buena parte de lo que llamamos tradición es el resultado de decisiones humanas, no de verdades inmutables. Decisiones atravesadas por miedo, por jerarquía, por control del cuerpo y del discurso. Y cuando esa maquinaria se pone en marcha, ya no importa si la historia es correcta. Importa si es útil. Pensemos esto con frialdad. Una mujer líder pone en crisis el monopolio masculino. Una mujer maestra debilita la jerarquía. Una mujer testigo principal cuestiona la sucesión de autoridad. ¿Solución? No negarla. Reprogramarla. Convertirla en ejemplo de arrepentimiento eterno. En símbolo de pecado domesticado. En figura admirada, pero nunca imitada. La historia de María Magdalena no nos habla solo del pasado. Nos habla de cómo se construyen las verdades que aún hoy regulan cuerpos, culpas y silencios. En la siguiente parte llegaremos al cierre forense, que nos enseña este caso sobre la fragilidad de la historia cuando pasa por instituciones con intereses políticos, y por qué cuestionar no destruye la verdad, sino que la rescata. La verdad cuando deja de ser sagrada. Llegamos al punto donde toda institución se pone nerviosa, cuando la historia deja de ser venerada y empieza a ser examinada. Porque el análisis no pide permiso. Y el escepticismo, cuando es honesto, no negocia con la comodidad. María Magdalena no necesita ser reivindicada como heroína ni convertida en ícono alternativo. No hace falta reemplazar un mito por otro. Basta con retirar el maquillaje y observar qué queda cuando se apaga el foco del dogma. Y lo que queda es inquietante.
Queda una figura literaria e histórica atravesada por disputas de poder. Queda un relato intervenido. Queda una verdad frágil, manipulada, administrada. No queda una prostituta arrepentida. Eso fue el disfraz. La conclusión filosófica es incómoda pero clara. Cuando una institución con intereses políticos monopoliza el relato, la verdad deja de ser una búsqueda y se convierte en una doctrina defensiva. Y eso explica por qué la figura de María Magdalena tuvo que ser rebajada. No por lo que hizo, sino por lo que representaba. Representaba la posibilidad de que el conocimiento no fuera exclusivo. Representaba la amenaza de una voz femenina autorizada. Representaba el recuerdo de que el poder no siempre estuvo donde hoy se lo coloca. Eso no se podía permitir. Aquí aparece la última falacia que sostiene todo el edificio. Cuestionar esto debilita la fe. No. Eso es una falacia del miedo. Cuestionar debilita el control, no la verdad. La verdad no necesita censores. No necesita sermones que fusionen personajes. No necesita siglos de repetición acrítica. Si algo se derrumba cuando lo analizas, no era sólido, estaba sostenido por costumbre. María Magdalena es, en última instancia, un caso de estudio sobre cómo funcionan las instituciones cuando sienten que pueden perder el monopolio del sentido. No reaccionan con argumentos. Reaccionan con narrativas útiles. Y esas narrativas dejan herencia. Herencia de culpa. Herencia de silencio. Herencia de mujeres reducidas a símbolos morales y despojadas de voz. Todo en nombre de una tradición que se presenta como eterna, pero que tiene fecha, autores y contexto político. Reflexión final. La historia no es un altar. Es un campo de batalla. Y cada vez que alguien te dice, siempre fue así, conviene preguntar. ¿Siempre? ¿Según quién? María Magdalena no fue olvidada. Fue reinterpretada hasta volverse irreconocible. Y ese proceso nos enseña algo fundamental. Cuando el poder escribe la historia, la verdad no desaparece, queda enterrada bajo capas de utilidad. Desenterrarla no es blasfemia. Es honestidad intelectual. Si este recorrido te dejó más preguntas que respuestas, entonces funcionó. Porque el pensamiento crítico no busca consuelo, busca claridad. Suscríbete al Club del Escepticismo. Aquí no heredamos relatos, los sometemos a autopsia. Y recuerda, cuando una historia suena demasiado perfecta, probablemente fue editada.